Hola a todos, como hablamos en el vídeo de presentación, vamos a intentar ir avanzando un poquito en el estudio, facilitando el estudio. En este primer vídeo me gustaría hablaros de trastornos funcionales de la hipófisis, dos patologías en las cuales vamos a tener una hipersecreción de una hormona que va a provocar una clínica que suele ser la manera de preguntarlo en el MIR, la hiperprolactinemia y el exceso de hormona de crecimiento, la acromegalia. En relación a la hiperprolactinemia, ¿qué podemos entender para empezar a estudiar? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Pues lo primero, que si yo digo que un paciente tiene hiperprolactinemia, lo que estoy diciendo es que tiene un hallazgo de laboratorio, tiene un nivel de prolactina en su analítica que es más alto del que consideramos normal. Yo os he puesto en la diapositiva pues unos valores de referencia habituales, pues 25 en mujeres, 20 en varones, pero no tienen por qué ser exactamente siempre los mismos, dependerá del rango de cada laboratorio y lo lógico es que una pregunta a mí me digan el rango del laboratorio en el que yo estoy trabajando para poder contestar la pregunta. Por lo tanto, ese es el primer concepto fundamental, es una alteración en una analítica. El segundo concepto fundamental que debo entender es que el hecho de tener hiperprolactinemia no condiciona que una persona tenga una enfermedad, es un hallazgo de laboratorio simplemente, y hay distintas causas fisiológicas de hiperprolactinemia, por ejemplo, un embarazo no es ninguna enfermedad, en la lactancia, hiperprolactinemia. Hay situaciones en las que se debe a una alteración bioquímica, la prolactina tiene una alteración que hace que dé valores más altos cuando la medimos, pero que en realidad es una prolactina inactiva y por lo tanto no da ninguna clínica, no sería una enfermedad. O el propio estrés de la venopunción al sacar sangre hace que los niveles de prolactina puedan aumentar ligeramente. Por lo tanto, yo tengo una alteración de laboratorio y tengo que comprender que no siempre esa alteración de laboratorio va a ir ligada a una enfermedad. ¿Cuál va a ser el tercer concepto que tengo que entender en este sentido? Pues muy fácil, que cuando a mí me plantean un paciente con hiperprolactinemia, lo que yo voy a hacer es intentar ver si hay una enfermedad que justifique esa hiperprolactinemia. Y si hay una enfermedad que la justifica, tendré que elegir el mejor tratamiento para ella. Por lo tanto, lo primero que voy a tratar de entender al estudiarme este tema es cuáles son las causas de hiperprolactinemia. Y voy a tener que ser capaz de identificar cada causa en las preguntas. Un ejemplo. Yo puedo tener hiperprolactinemia porque hay un embarazo. Perfecto, no necesita ningún tratamiento, es una causa relacionada con eso, no hay ningún problema. O puedo tener una hiperprolactinemia por dos problemas sencillos. En la insuficiencia renal, los niveles de prolactina aumentan ligeramente. En el hipotiroidismo primario, los niveles de prolactina aumentan ligeramente. No necesita ningún tratamiento específico. El tratamiento será corregir la insuficiencia renal o, en el caso del hipotiroidismo primario, corregir ese hipotiroidismo primario. Otra causa de hiperprolactinemia son los fármacos. Hay muchos fármacos que dan hiperprolactinemia. Evidentemente, si yo tengo esta situación, una hiperprolactinemia por un fármaco, lo que puedo hacer es suspender ese fármaco si es posible o cambiarlo por otro que esté relacionado con menos hiperprolactinemia. Y por último, una hiperprolactinemia, que es por lo que yo voy a estudiar el paciente, puede estar relacionada con un prolactinoma, que tiene un tratamiento específico, es un tratamiento médico habitualmente, o puede estar relacionado con una patología del hipotálamo o con una patología de la hipófisis que comprime el tallo hipofisario. El tratamiento es distinto porque en ese último caso el tratamiento suele ser quirúrgico. Por lo tanto, cuando yo veo a mi paciente con hiperprolactinemia, tengo que intentar ver si ese paciente realmente tiene una enfermedad y, en función de cuál es la causa, decidir cuál es el mejor tratamiento para él. ¿Cómo me pueden presentar un paciente con hiperprolactinemia? Es una pregunta muy sencillo. Yo tengo un paciente con una prolactina alta y yo sé lo que hace la prolactina. La prolactina es una hormona que estimula la lactogénesis y, en segundo lugar, que produce un hipogonadismo central, inhibe la liberación de GnRH o LHRH. Por lo tanto, si yo tengo una hiperprolactinemia y estoy ante una mujer en edad fértil, pues los síntomas van a ser muy llamativos: galactorrea y amenorrea. Un cuadro clínico de galactorrea y amenorrea es muy sugerente de una hiperprolactinemia, tendré que descartarla y estudiarla. ¿Cuál es el problema? Pues que esa clínica será la que me presentarán en una mujer en edad fértil, pero ¿y si es un varón? Si es un varón, habitualmente no hay tejido mamario, luego no suele haber galactorrea, y un varón no va a tener amenorrea, puede tener una disminución de libido, impotencia, infertilidad, pero va a ser menos aparente, de tal manera que
lo que puede ocurrir es que esa lesión, ese prolactinoma, puede ir creciendo progresivamente y al final lo que me puedo encontrar es la clínica asociada a la masa tumoral, a esa masa hipofisaria. ¿Qué puede provocar esa masa tumoral? De una manera muy sencilla, pues puede comprimir el quiasma óptico, puede provocar también, al ir rompiendo el resto del tejido hipofisario sano, puede ir provocando un hipopituitarismo. Pues perfecto, esa es la clínica que me pueden contar y que me haría sospechar también una hiperprolactinemia, en este caso relacionada con un tumor grande que está ocasionando ese nivel de prolactina. Para terminar, os he dejado estas dos imágenes simplemente para que recordéis el concepto fundamental. Una prolactina no es alta, no siempre es una enfermedad. Mi obligación es ver si hay una enfermedad que la justifica y fundamental. Como estudiaréis en la primera vuelta y veréis en la clase de primera vuelta, no siempre el tratamiento es el mismo. Necesito saber cuál es la causa para decidir el tratamiento. A la izquierda tenéis una lesión que es un prolactinoma y por muy grande que sea, elegimos tratamiento farmacológico. A la derecha tenéis un craneofaringioma que también ocasiona hiperprolactinemia por destrucción del hipotálamo y en ese caso el tratamiento no es un tratamiento médico, es un tratamiento quirúrgico. Y ese será el concepto fundamental que vamos a entender de este tema. Pasamos a la siguiente hormona, aquí vamos a hablar. La GH, la hormona de crecimiento. Bueno, antes de empezar a estudiar, lo primero que os pido es que veáis cómo se regula la GH, porque nos va a dar mucha información. Si yo miro cómo se regula la GH, pues veo que hay una regulación fundamental que es su regulación con la IGF-1. La GH actúa en el hígado, hace que el hígado libere IGF-1 y la IGF-1 por un feedback negativo inhibe el GH. Pero si os fijáis veis que GH está rodeada de estímulos, tanto que la estimulan como que la inhiben. Y a mí eso ya me da una información muy importante y es que una hormona que tiene tantos estímulos que la pueden aumentar, que la pueden inhibir, es difícil que un valor aislado de GH me sirva para algo, tanto para estudiar un exceso de GH como para estudiar un defecto de GH. Y efectivamente así ocurre. Una determinación aislada de GH no me dice nada, porque se puede alterar por muchísimos factores. Ese es el primer concepto que voy a entender. El siguiente. Cuando yo tengo un paciente con un exceso de hormona de crecimiento, esa hormona de crecimiento en exceso da unos síntomas. En primer lugar, estimula IGF-1 y las dos, GH y IGF-1, van a provocar unos síntomas, unos signos que son llamativos y que me pueden describir una pregunta y debo reconocer. Pues esas manos grandes que hacen que el paciente tenga que cambiar de anillo, de la talla de anillo, o esos pies que crecen y le obligan a cambiar de la talla de calzado, o esa mandíbula que crece y hace que los dientes se vayan separando, una sudoración pastosa en las manos. Es decir, voy a tener unas características clínicas que estudiaré y comprenderé para poder identificarlas en una pregunta. Tengo por un lado esas manifestaciones del exceso de la hormona y tengo por otro lado lo siguiente. Esos cambios físicos habitualmente van pasando desapercibidos durante mucho tiempo, de tal manera que el paciente con acromegalia, cuando es diagnosticado, suele tener una lesión hipofisaria grande, suele tener una masa importante y eso también puede dar clínica, me puede dar clínica por esa masa tumoral. Si ha crecido hacia arriba, me puede afectar el quiasma óptico, si ha invadido los senos cavernosos, puede afectar pares craneales. Esa clínica también me la podrían presentar en el acromegálico porque suele ser una lesión grande al diagnóstico. Por último, para terminar con este primer vídeo de cómo estudiar prolactina, cómo estudiar GH, dos conceptos muy sencillos. En la primera vuelta tenemos que estudiar, sin duda, cómo se diagnostica un acromegálico. Dijimos, la GH no sirve para nada aislada, utilizamos IGF-1. Y en segundo lugar, para confirmar el diagnóstico, utilizamos GH, pero cuando el paciente está en hiperglucemia, le vamos a hacer una sobrecarga oral de glucosa y cuando la glucosa en sangre está elevada, entonces medimos GH, porque en una persona sana estaría suprimida y en un acromegálico el valor está elevado, ¿de acuerdo? Y lo otro que vamos a estudiar de una manera sencilla es su tratamiento quirúrgico, análogo de somatostatina y pegrisoman. Muchas gracias.